Rueto. Muy buenos días, Federico. Muy buenos días, ¿qué tal? Luis Correa Mena. Muy buenos días, buenos días. Un gusto. Oye, Federico, acaba de ser pues, ¿qué será? La presentación de México Colectivo, que es un colectivo México que encabeza, pues, a la vista está Dante Delgado, junto con otros ex políticos, diría yo, Labastido Ochoa, bueno, y otras personas, Mario Fabio Beltrones, y habían promovido, habían puesto a Cuauhtémoc Cárdenas como uno de los principales oradores o integrantes, y después, durante eso, el presidente de la República, cuando le preguntan, pues se le va encima a Cuauhtémoc Cárdenas sin haber tenido la información de que Cuauhtémoc ni siquiera se presentó en el evento, y de hecho no fue, y estaba en contra del evento después de eso. O sea, se volvió un merequetengue de todo eso. ¿Cómo viste, cómo sentiste la agresión del presidente a Cuauhtémoc, que no había ido, y bueno, y que no haya ido, y de qué se trata este colectivo? Bueno, a reserva de comentar lo del presidente, la actitud misma de Cuauhtémoc, yo quisiera comentar algo que casi no se ha abordado, y es el colectivo como tal, este agrupamiento. En este tipo de agrupamientos siempre hay unos vivos y otros menos vivos. Los vivos son los que lo organizan, y son incluso los que elaboran el programa, y siempre los vivos tienen más o menos un objetivo. Muchas veces es un objetivo que no se da a conocer, ya el hecho de tener visibilidad, y además un grupo donde hay gente tan respetable y tan representativa, y no me refiero necesariamente por los políticos, sino por la gente del sector social, académico y ciudadano. Bueno, por lo visto, los muy vivos en este colectivo, pues les ganaron las ganas, y fíjate que hay un artículo el viernes de Mario Maldonado, donde, acuérdense que esto fue el lunes, el viernes hay un artículo de Mario Maldonado, que no es un columnista menor, donde dice que Cuauhtémoc no va, no va a participar. Esto lo hace él. Y el lunes, ¿verdad?, el presidente da por hecho que fue, y los organizadores dan por hecho que iba a ir, cuando ya era claro que Cuauhtémoc había tomado la decisión de no irse. De manera tal que yo me pregunto, estos muy vivos que organizaron el colectivo, que además, insisto, hay una convocatoria muy respetable, pues esto fue finalmente el parto de los montes, porque el tema ya no es ni siquiera qué es lo que están proponiendo, que ahorita me voy a ir también a eso, sino que Cuauhtémoc no estuvo, que los dejó colgados Cuauhtémoc. Eso se volvió el tema. Se volvió la nota. Pues es la nota, y es lo que ahora domina. Sí, por eso duró un día el colectivo. Sí, se malogra, claro. Sí, claro. ¿No? Y más con gente que pues vive de su reputación. Un ridículo de ese tamaño pues no es cosa menor. Pero a lo que me quiero ir es al planteamiento. Y el planteamiento de este colectivo excluye dos asuntos que para mí creo que son inevitables o fundamentales. El tema ciudadano y por otro lado la reforma en puerta, o el plan B. Y el tema ciudadano tiene un referente, la marcha del 26 de febrero. Y el otro tema pues es una controversia sobre la cual, bueno, uno tiene que definirse. Si es gente que está pensando en el bien del país y en el futuro, tú no puedes salir a anunciar algo de eso y eludir esos dos temas. Seguramente fue porque hay gente que no quiere o que no quería romper con Andrés Manuel, pero pues esos colectivos de eso entonces no sirven para mucho, porque si van a eludir lo que verdaderamente importa en este momento, entonces, ¿qué sentido tiene que se reúnen y convoquen? Es mi punto de vista. Luis Correa Mena. Bueno, a mí me parece que es necesario, y no lo vamos a saber realmente, o al menos durante un tiempo, realmente qué pasó, porque definitivamente si fue un error, aún sabiendo que iba a suceder la ausencia de Cárdenas, y eso iba a ser, como digo yo, la nota de todos, la nota periodística de un evento inaugural, fue el que no fue. O sea, la no inauguración. Claro. Entonces, pues es sustantivo ese error. ¿Por qué lo cometieron? No lo sé. Fue a propósito. Resulta que los vivos no son tan vivos, o resulta que su viveza va en otro sentido, ¿no? De repente, a unas sabiendas que eso iba a ser, prefirieron generar el marco
necesario de una adecuación a la voluntad del presidente que enfrentarlo. Lo dice Federico en los dos temas que debieran ser sustanciales en este momento, cuando menos circunstanciales. La importancia la tienen circunstancialmente, la marcha y lo del plan B, la controversia por el plan B. Entonces aquí la ausencia descalifica, la ausencia expresa, manda un mensaje que para mí es de fortalecimiento de Andrés Manuel. O sea, él se mostró aún a sabiendas o por desconocimiento capaz de cuestionar a la figura moral de la izquierda en México si se atrevía a oponerse a los criterios del presidente. O sea, una vez más el presidente se pone en el papel de diseñador o calificador de los buenos y los malos en este momento de la historia en México. Y resulta que en la inauguración, que no fue tal, pues fortalece eso. ¿Por qué? Porque da para pensar que en México hasta Cuauhtémoc se alinea a los designios del presidente. Oye, está bueno eso, pero iba a preguntar, ¿tiene tanto peso el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas que se vuelve la nota, por no ir, al todo el peso de todos los demás que estaban juntos y Narro y había muchísimo? Sí, no, mira, lo que ha sucedido en estos tiempos, y quizás sea un tema, ya hablemos de una década, es que la ausencia de prestigios. O sea, no han surgido, personalidades, proyectos, y hay una ausencia de prestigios, que esto significa que tengamos que recurrir a personas que tuvieron un papel protagónico hace 30 años. Que eso no les resta mérito, porque hay un gran mérito, pero es una generación, también debo decir, porque ahí está también Maquillo, ahí está Rosario Ibarra, ahí está Eberto Castillo, está Diego Fernández de Ceballos, está Castillo Peraza destacadamente, y así podemos hablar de ese grupo que finalmente son los promotores del proceso democrático, porque ese es el valor de Cuauhtémoc Cárdenas. Oye, pero buenos generales sin tropa. Porque, yo quisiera hacer de abajo de ellos, ¿no? Pero yo quisiera hacer un señalamiento en particular, independientemente de lo que tú señalas de su valor del proceso democrático en México y estableces una lista de nombres, en la realidad de hoy el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas tiene una valoración especial. ¿Por qué? Porque no es igual a todo el paquete que tú señalas que participó juntos en un momento en la historia de México, pero en este momento es de alguna manera el aval de Andrés Manuel. O sea, el que Cuauhtémoc Cárdenas se oponga a lo que Andrés Manuel está haciendo con México, le da una significación muchísimo mayor en esta circunstancia que solo haber luchado en un tiempo de la historia de este país, ¿no? O sea, él tiene el valor hoy, no como luchador de la democracia, sino eventual antagonista del presidente de México. No, pero además de la izquierda también. Entonces, por eso, esa era la significación de su eventual participación. Y esto que dice Luis adquiere relieve porque hay otra personalidad, digamos, en ese proceso, que es la de Porfirio Muñoz Ledo. Y Porfirio Muñoz Ledo ha tenido una postura claramente en contra o de descalificación al proyecto del presidente López Obrador. Oye, históricamente el presidente de México es el hombre más informado del país, ¿no? No López Obrador, es evidente. Iba a decir, ¿será que él no sabía de verdad? No sabía. ¿O sí lo sabía? No sabía, y no sabía muchas cosas. O sea, es evidente que él en la vanidad, quiero decir, en la soberbia propia del poder presidencial, hace que quien lo ocupe exacerbe su potencial. Y cree Andrés Manuel que él puede salir a su prédica moral desinformado. Y le está sucediendo en muchos temas, no es solamente... Y lo que aquí me llama, al menos me llama la atención, es la ausencia de colaboradores, no nada más de preparación, sino de colaboradores que le puedan decir, presidente, ahí las cosas. Y recordemos que uno de sus colaboradores es ni nada más ni nada menos que el hijo de Cuauhtémoc. Mira, yo creo que sin tener la información de que si lo sabía o no lo sabía, coincido con Federico de que la personalidad del hombre, de Andrés Manuel, da para creer que no necesita información para decir la verdad.
¿no? Su verdad. obviamente la suya. Él, un personaje como Andrés Manuel cree que la realidad es la que él dicta. Exactamente. Entonces, ¿por qué tengo que tener la noticia el día si yo hago la noticia? ¿No? Entonces, eso te hace incurrir en errores, en deficiencias, en excesos, como vemos cotidianamente a Andrés Manuel incurrir en ellos, hombre. No es extraño. Esto es relevante en cuanto a su connotación y difusión, pero es cotidiano, que hace y dice cosas que no coinciden con la realidad. Bueno, pero esto no debiera ser, o sea, me dicen, así es, pero no debiera ser. Bueno, no debiera ser, pero lo hemos visto en casos más graves, hombre. Aquel famoso jueves del Culiacanazo, cuando dijo, yo di la orden y luego no la di, luego sí sabía, luego no sabía, hombre. El presidente así conduce de errático el país. Eso me recuerda lo del pleito allá en la glorieta de Burger King en Mérida. Pero bueno, nos damos un corte comercial y regresamos aquí desde Mérida con Luis Correa y Federico Berrueto.